Damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento por las redes. Bien, estamos aquí en la comunidad judía Villajó, Caracas. Bendiciones para todos. Shabbat Shalom. Pueden sentarse, amado. El nombre de la parashá, Ki Tavor. Ki Tavor, cuando entres. Esta sesión de la Torah trata con la parte final o del segundo discurso de Moisés y con el comienzo del tercer y último discurso del gran profeta, sacerdote y gobernador de Israel. La parashá de esta semana comienza hablando acerca de la Mishpah Bikurim, Mishpah de llevar los primeros frutos al Bet Hamidrash, al templo. Dejar que el primero lleve de los primeros, el primero al primer lugar ante el primero de todo. Parecía como un trabalengua, pero no lo es. Realmente no lo es. Significa lo siguiente: dejar que el primero, o sea, el pueblo de Israel, de quien la Torah dice en Jeremías 22:3, Israel es la porción santificada de Hashem, la primicia de sus frutos. Lleve de los primeros, los frutos. A los primeros. ¿Quién? El congregador, el sumo sacerdote. ¿Quién es el primero? Obviamente, en el servicio del templo. Al primer lugar, ¿dónde? Al templo. Dice de quien, al primero de todo, Hashem, de quien se dice: yo soy Hashem, yo soy el primero, y el último, yo soy él. Amén. Parecía un trabalengua, ¿verdad? Pero no lo es, realmente. El mandamiento de Bikurim, de la Mishpah Bikurim, consistía en llevar la primicia al templo de los frutos famosos dados en la tierra de Israel, tales como trigo, cebada, uva, higos, granada, aceituna y dátiles. Cuando me digo dátiles se me hace agua a la boca. La preparación para esta misión es que cuando el dueño de las tierras cultivadas, al darse cuenta de la maduración de cualquier de especies que acabo de mencionar, él toma una cuerda y ataba alrededor del mismo para señalarlo como primicia, fruto de la primicia, Bikurim. Podemos darnos cuenta que no es fácil, ya que ponía el autocontrol, ¿verdad?, de la persona al ser tentado de probar la primera fruta madura de una variedad de la que no se imponía a
hacía mucho tiempo. Esta misma, este mandamiento se nos obliga a abstenernos y reservarla para base a Hashem. Como podemos observar que esta misma, este mandamiento que se ofrece al Eterno obliga a la persona, como todas las ofrendas dadas a Hashem, obliga a dar lo mejor de sí mismo y en este caso lo mejor salido de la tierra de Israel. Así también los sacrificios de animales, tanto del ganado ovino, vacuno, tenían que ser animales de un estado de no estar enfermo, cojo, debilucho, ni con viejo o algo parecido. Tiene que ser lo mejor de redil. Y el primogénito de cada res, de cada animal. Gracias. Como hija, Israel es la provincia santa de Hashem. Nosotros somos el pueblo de Hashem. Quiere decir que somos la provincia santa de Hashem. Somos la fruta escogida como maser, como diezmo para Hashem. La palabra de Dios, por medio del rabino Saúl, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Adonai que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Hashem, el que es vuestro culto racional. Seamos olor fragante, seamos sacrificio acepto, agradable al Eterno. Nuestra parecer comienza en el versículo 1, capítulo 26, diciendo: cuando entre a la tierra que Adonai tu Dios te está dando como una herencia y hayas tomado posesión y de ella la habites. La semana pasada estuvimos estudiando la parashá Kitese, que significa cuando salga a la guerra. Obtuvimos una gran enseñanza a través de Moré Eliyahu Ben Jacob, que tenemos que salir a luchar. Y esta semana vamos entonces a estudiar la parashá Kitabó cuando entre a la tierra. Aquí ya tenemos pues la primera enseñanza, que para entrar a la tierra que Dios nos promete, tenemos que luchar, tenemos que guerrearla, ¿verdad? Amado, hay muchos, a mí no me gusta hacer esto, bueno, hay muchos, son muchos, mejor dicho, los enemigos que nos vamos a encontrar en este salir y en ese entrar. Nuestra vida es una constante lucha por las bendiciones que el Eterno nos da, porque tenemos que estar luchando.
por esas bendiciones. La pareja quítese nos hizo ver que nos encontraríamos con un enemigo especial, un enemigo llamado Amalek. Y ese enemigo, que hoy por hoy viene siendo como un espíritu antagónico, un espíritu que se opone a todo lo que hagamos a favor de la obra de Hashem. Hacía un tiempo atrás, me comentaba una hermana, hablando con ella, había una armonía, había algo acá en la sinagoga, una confraternidad, había algo que todo era bonito, que todo era alegre, pero en cada época, en cada momento, hay un Amalek, alguien que se opone a la obra de Dios aquí en la tierra. Quizás vio que me dejó Caracas, bueno, hoy aquí todo el mundo está muy bien, sonriente, alegre y todos se ven unidos. Pero eso no puede ser. Voy a ver qué está pasando. Y bueno, metió su mano y batuqueó, como dicen por ahí, y entonces hemos visto algunas cosas, ¿verdad? Pero sé que aquel que nos dio la alegría, aquel que nos dio la victoria, aquel que nos dio la libertad, va a darnos nuevamente la victoria y vamos a rescatar lo que hemos perdido. Amén. En esta semana se nos habla cuando entres, quítalo a la tierra. Según el sabio francés Rashi, el pasuk con el cual se inicia esta parasha de hoy, que dice: cuando entre a la tierra que Adonai tu Dios te está dando como tu herencia, y hayas tomado posesión de ella, y la habiste. Dice así que este pasuk contiene dos expresiones al hacer referencia a la tierra de Israel. Dos expresiones. Una, hayas tomado posesión de ella, y la otra es, y cuando la hayas habitado. La primera se refiere a la conquista, la toma de posesión, ¿verdad? Y la posesión del territorio. Y la segunda es asentamiento, habitar el territorio. Nosotros hemos tomado posesión acá. Y debemos de habitar esto. Que nadie ni nada no lo quite. Y cuando yo digo de quitar, no que nos quiten esto, no, sino nos quite la paz, nos quite el gozo, la alegría, la comprensión, la fraternidad, el compartimiento. La toma de posesión implica la conquista completa de todo el territorio de la tierra de Israel. Y el asentamiento, habitar el territorio. Implica la división y la repartición del territorio a cada una de las tribus
y familia de Israel. El versículo que hemos analizado muy brevemente podría estar alguien decir, pero rabino, como no vivimos en Israel, entonces esta misma no recae sobre nosotros. Entonces podemos muy fácilmente no cumplir con este mandamiento que Él, el Eterno, nos está mandando que obedezcamos cuando entres. La parashá de la semana pasada puede hablarnos cuando salga a la guerra. Y podemos ver este versículo de una forma diferente. No verlo al nivel de la interpretación peshat, literalmente, sino de una forma espiritual, llámese a nivel de Ash. Cuando salga a la guerra contra tus enemigos. Asimismo, podemos ver el Yabasú cuando entres de una forma espiritual. Cuando entramos y comenzamos a conocer al Eterno de la perspectiva hebrea, y es aquí donde muchos se equivocan. Y sobre todo aquellos que vienen del cristianismo, catolicismo, evangélico, protestante. A veces comenzamos a conocer el Eterno bajo una perspectiva hebrea, a veces nos equivocamos. No es que lo que estamos escudriñando está equivocado, no, los equivocados somos nosotros. De la forma que interpretamos y hacemos las cosas. Cuando entramos, es de otra forma, cuando entramos y nos identificamos como verdaderos hijos, verdaderísimos. Cuando entramos y comenzamos a vivir como judíos creyentes en el Mesías, el Mashiach Yeshua, teniendo el estilo de vida que Jesús ha dejado a sus hijos. El estilo de vida. Porque no es una religión, amado. Es un estilo de vida. O sea que no tenemos que esperar hasta que vivamos allá a la tierra de Israel, que vayamos allá, cuando nosotros practicamos todo o casi todo lo que se practica en Israel. ¿Verdad? Celebramos el Shabbat, tratamos de hacerlo como se nos indica aquí en el Payacó, de que nosotros lo hacemos tal como lo hace nuestro pueblo, ¿verdad? Celebramos las fiestas, en fin, prácticamente todo. Los hombres usan su tarí, su sisí, se circuncidan, en fin, tratan de hablar en hebreo para tomar, en fin. Así que aunque estemos en Venezuela, o que estemos en otro país, México, Colombia, o cualquier lugar del mundo, estaremos entrando a esa forma de vida que Dios quiere para nosotros. Eso es entrar a la tierra. Entrar a vivir bajo la protección y beneficio del Eterno. Pero
a entrar a ser parte del pueblo del Eterno, es bueno conocer unas condiciones que Él nos pone en esta pasada. Hay unas condiciones que coloca, con condiciones que si las cumplimos estarán confirmando que si entramos verdaderamente a ser parte de su pueblo Israel. Y esas condiciones comienzan en el versículo 2 de la pasada, que dice: tomará los primeros frutos de todas las siembras que la tierra dé, las cuales tú cosecharás de tu tierra que Adonai tu Dios te está dando. Lo pondrás en una cesta e irás al lugar que Adonai tu Dios escoja para que su nombre habite. Te acercarás al Cohen que esté en oficio en ese tiempo y dirás a él: yo hoy declaro a Adonai tu Dios que yo he venido a la tierra que Adonai juró a nuestros padres que Él nos daría. El Cohen, el sacerdote, tomará la cesta de tu mano y la pondrá frente al altar de Adonai tu Dios. Quizás para alguien este versículo, este pasuk, no se identifica mucho con él, porque lo ven diferente a lo que a él le enseñaron. Siempre nos enseñaron que uno llegaba al camino de Dios para que Él le supiera y nos diera cosas. Y en esta pasada aprendemos que lo primero que Él le dice a uno, lo que nos dice a uno es: dame. No te dice te voy a dar, dame. ¿Qué tiene que ver el darle al Eterno lo que Él, con el que hayamos entrado? ¿Qué tiene que ver el darle al Eterno con el que hayamos entrado a ser parte de su pueblo? ¿Qué tiene que ver? Pues sencillamente que cuando le damos al Eterno es cuando estamos confirmando que entramos a ser parte de su pueblo. No sé si me siguen. Si no le damos a Él, que decimos que Él es nuestro Dios, quiere decir que aún no somos creyentes. No creemos a Él. Creemos que existe, pero no creemos a Él. Y menos judíos. Y no pertenecemos a su pueblo. Y merecemos llamarnos sus hijos. Porque con nuestra actitud estamos demostrando que Él no es nuestro Dios. Estamos siendo como ellos, los judíos, como Israel en aquella época, cuando tuvieron sed, protestaron ante Moisés, diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Para tenernos a este desierto, para que nos muramos de sed y de hambre. En vez de demostrar gratitud por los milagros que hizo Dios, no, se quejaron.
Eso es lo que hacemos diariamente, nos quejamos, en vez de dar gracias al Eterno, ¿verdad? Así somos nosotros, así somos, con no obedecer y además nos quejamos. No obedecemos y a la vez nos quejamos. Pero más adelante, en la parashá se profundiza más sobre el tema. Versículo 10 dice, por lo tanto, como puedes ver, yo ahora he traído los primeros frutos de la tierra, cuales Adonai me ha dado. Entonces podrás hacerte delante de Adonai tu Dios y adorarás delante de Adonai tu Dios. Aquí está claro, amado. Está claro que cuando sabemos, como la mayoría saben, realmente sabemos que la palabra judío viene de hebreo, de judío, y que significa adorador. Entonces nos queda claro que para ser un adorador, ser judío, primero tenemos que dar a él. Porque vienes a adorar, vienes a adorar, vienes a dar algo, ¿verdad? Bien puede ser un cántico nuevo o puede ser una alabanza de lo más profundo de tu corazón. O me danza cuando los jóvenes vienen acá, con el hermano Isaac que viene para acá, con José, con Johanán, y danzan aquí. Eso es dar al Eterno, en oración, en danza. Si ustedes supieran lo bonito, lo agradable y lo contento que yo me siento cuando veo a los jóvenes danzando acá, porque están dando algo al Eterno. Es la manera de confirmar que hacemos parte, estamos siendo parte de su pueblo. Más adelante nos sigue enseñando la Torá. Nos dice el versículo 12. Después que haya apartado una décima parte de lo que las siembras produjeron en el tercer año, el año de separar la décima parte y la hayas dado al leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que ellos tengan suficiente comida para satisfacerlos mientras se queda contigo. Dirás en la presencia de Adonai tu Dios, yo he sacado de mi casa las cosas apartadas para Dios y las he dado al leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda, guardando cada uno de los mandamientos que tú me diste. Yo no he desobedecido ninguno de tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Yo no he comido nada de esta comida durante mi luto, ni he apartado nada de ello cuando he estado inmundo, ni he dado nada de ello para los muertos. He obedecido a lo que Adonai, mi Dios, ha dicho, y he hecho todo lo que me has ordenado hacer. En síntesis, no comprometiendo el diezmo para nada y para nadie, obedeciendo su mismos, obedeciendo los mandamientos, debemos ofrecer y dar con sinceridad y con regocijo.
esto referente al diezmo, porque muchas veces hay personas que disponen a hacer qué hacer con el diezmo. Muchos dicen, no lo llevo a la FUDI, sino que yo lo voy a repartir. Eso es lo que dice la palabra. La palabra dice otra cosa. La palabra hay que estar, como hizo aquella anciana que llegó y dio todo lo que tenía, ¿verdad? Así que no se está pidiendo la llave de su carro, la llave de su casa, obviamente que no, pero no haga comprometiendo, digamos, el tiempo para nada ni para nadie, sino aquí es un sacerdote tomando la figura de la que hemos estado hablando, llevar la primicia, llevar los diezmos al templo, a quien, al coordinador, y él se encargaba de distribuirlo como él creía. La obediencia a su mandamiento, amado. De acuerdo a lo que se lee en la Torá, nadie puede decir, yo soy parte del pueblo del Eterno, pero yo hago lo que quiero. Porque sí, hay personas, la mente que se hace sentir, ¿verdad? Que son parte del pueblo, pero la mente, ellos hacen lo que ellos quieren. Ni le doy, ni le obedezco. Amado, si cree que sin darle al Eterno y sin obedecerle, sigue siendo parte de su pueblo, quiero que sepas que estás en el lugar equivocado. Después de que uno ha dado y ha obedecido, porque la acción de dar es el resultado de obedecer. Tú obedeces por su dar. Entonces, cuando podemos decir, mira, de tu morada santa, del cielo, y bendice a tu pueblo, Israel, y la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestro Padre, una tierra que fluye leche y miel. Nada es un toque de espiritualidad, sería la tierra que recién te da. Es un buen trabajo donde genera buenos ingresos. O sea, ese podría ser la tierra que recién te da, que tú tienes, ¿verdad? Yo me alegré mucho cuando de Josué ben Jacob lo tomaron ahí en la empresa donde él está, ¿verdad? Eso podría ser una parte de la tierra que le tiene prometida a él, porque él está allí, además de aprender, generando un ingreso, ¿verdad? También, un buen ingreso. También puede ser tu casa donde vives, tu casa cómoda y felizmente con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. O es tu sinagoga, ¿verdad? Eso puede ser también donde al entrar tu alma descansa y se sacia, ¿verdad? A sentir la santidad que hay
aquí, en la presencia de Akadosh Baruj Hu. Y puede ser también tu líder, el rabino, del cual puedes recibir un sano consejo en tu día de tribulación, el apoyo en oración y también un abrazo sincero y muchas cosas más. Esa puede ser la tierra prometida, mirándolo de una forma espiritual, no de una forma material. Entonces, ya como parte de su pueblo, Israel, él te dirá, hoy Adonai, tu Dios, te ordena obedecer estas leyes y decretos, estatutos. Por lo tanto, los observará y obedecerá con todo tu corazón y todo tu ser. A través de darle las primicias, bikurim, en darle las ofrendas de Jumot y los diezmos, Maser, y a través también de la obediencia a sus mandamientos. Es que nos dice el versículo 17, tú estás declarando hoy, estar de acuerdo que Adonai es tu Elohim y que seguirás su camino, observarás sus leyes, mitzvot, estatutos y hará lo que él dice. Después de que tú te comprometas a eso, entonces cuando dice el versículo 18, a su vez, Adonai está acordando hoy que tú eres pueblo suyo. Su especial tesoro, está diciendo, su especial tesoro, como él te prometió, que tú observarás su mandamiento y que él te levantará alto por encima de todas las naciones que él ha hecho en alabanza, reputación y gloria. Y que, como él dijo, tú serás un pueblo Kadosh, santo para adorar tu Dios. Amén. ¿Quién me sigue? Lo veo muy serio. O soy yo el serio. Esta enseñanza, amado, cae muy bien en estos tiempos. Porque muchos creen que son parte del pueblo de Dios. A eso sí, a la manera de ellos, no a la forma, a los dictamen de Dios. Espero que puedan reflexionar acerca de todo esto, para que no le pase como profetizó Yeshua, nuestro Mesías, que les va a pasar a muchos si no dejan la mentira y se vuelven a la emes Elohim, a la verdad de Dios, su Torah. Mateo 7, la porción que hoy se debía leer era de capítulo 7, versículo 13 al 23. La voy a decir. Y aquí nomás se le dio un párrafo, un versículo, creo. Entren por la puerta estrecha, porque la puerta que os lleva a la destrucción
es ancha y el camino es espacioso y muchos viajan por él, pero es una puerta estrecha y un arduo camino el que lleva a la vida. Solo unos pocos lo encuentran. Tengan cuidado con los falsos profetas y amigos, pastores que llegan y se van, falsos profetas, falsos maestros, haciendo creer otra cosa. Ten cuidado con los falsos profetas, ellos vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos hambrientos. Por su fruto lo conocerán. ¿Puede la gente recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? De la misma forma, todo árbol saludable produce buen fruto, pero todo árbol enfermo produce fruta mala. Un árbol saludable no puede dar frutos malos o mal fruto, y un árbol enfermo da buen fruto. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así pues, por su fruto lo reconocerán. No todos los que me dicen, mi Señor, Adoní, Adoní, entrarán en el reino de Adonai, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, Adoní, Adoní, Adón, Señor, mi Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos mucho milagro en tu nombre? Entonces le diré en su propia cara, nunca lo conocí, apártese de mí, transgresores de la Torá. El que tenga oído para oír, que oiga. Muy claro está este pasaje. No se dejen engañar, amado. Tengan cuidado. Tomando el versículo inicial de versículo 2, que dice, entonces tomarás bicuín de la primicia de todos los frutos que sacares de la tierra que Adonai tu Dios te da, y la pondrás en una canasta e irás al lugar que Adonai tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿En qué consistía este misma, este mandamiento? Consistía en llevar la primicia al templo, al santo templo, de todo los famosos frutos dados en las tierras de Israel, como dije anteriormente, trigo, cebada, uva, higo, granada, aceituna y dátiles. Quiero enseñar algo. Quizás algunos no lo saben, y si lo saben, mejor todavía porque lo van a recordar. Y si es sobre la preparación de esta misma. Se hacía de la manera siguiente. Cuando el dueño de la tierra, al darse cuenta de la maduración de cualquier
de esta especie que mencioné hace poco, tomaron una cuerda y la ataron alrededor del mismo para señalarlo como primicia, como bicuín, apartada como primicia y para el Eterno. Como dije también del principio, amado, podemos darnos cuenta que no era fácil, ya que ponía en prueba el autocontrol de la persona a ser tentado para probar la primera fruta madura de una variedad de la que no se le ponía hacía mucho tiempo. Esta mitzvah se nos obliga a tenerlo y reservarla para hacer. Eso fue lo que dije hace poco, al principio. ¿Cómo podemos observar esta mitzvah, este mandamiento que se ofrece al Eterno? Obliga a la persona con toda ofrenda dada a Hashem, obligar, dar lo mejor de sí, en este caso, lo mejor salido de la tierra. La mitzvah, el mandamiento, obliga a los dueños del ganado también, ovinos y vacunos, ofrecer también ofrendas en perfectas condiciones de salud. No cojo, ni ciego, ni enfermizo, nada. Así debe ser, amado, tu diezmo. Así debe ser tu diezmo. A veces vemos dinero, billetes, porque ya no hay ni que poner, todo jugado. Como que para que voy a echar así, para que nadie me vea. Porque a veces pensamos que para que la mano derecha no sepa lo que da la izquierda. A veces dicen así y lo echan. O voy a dar $10, o $10, que no me lo reciben afuera, en la tienda, lo voy a dar. Ahí verá el rabino de la iglesia a ver cómo hacen. Sin embargo, no debemos actuar de esa forma. Pero veamos algo hermoso de todo esto. De todas las naciones del mundo, Israel es la primicia santa de Hashem. Bikuin Kadosh Hashem. Primicia santa para Hashem. Somos el pueblo de Hashem. Somos la primicia santa de Hashem. Somos la fruta escogida como nacer, como diezmo para Hashem. Eso es hermoso, amado. El Señor declara que somos únicos también. Declara que somos únicos también. En 2 Samuel dice, ¿y quién es como tu pueblo, como Israel, nación única en la tierra? Nosotros respondemos, según la parecer de hoy, versículo 14 y 15. Señor mi Dios, te he obedecido y he cumplido todo lo que me has ordenado. Mira desde los cielos, desde tu santa mansión, de tu santa morada, y bendice a tu pueblo Israel. Porque hemos obedecido, porque hemos hecho las cosas como Él quiere. Y podemos decir esto al Señor. Nuestro Señor, por medio de la mitzvah, del mandamiento de Maser, los diezmos establecidos,
ordena las declaraciones de las bendiciones como resultado de la obediencia a través del diezmo. Él declara la bendición como resultado por esa obediencia. Por la bendición, por las bendiciones, alcanzamos, amados, alcanzamos el propósito de Adonai para nuestra vida. Los propósitos de Dios en cada uno de ustedes son buenos, porque Él no va a creer algo malo para usted. Entonces, alcanzamos, ¿verdad?, el propósito de la bendición, alcanzamos el propósito para nuestra vida. Este es otro tema que nos ilustra este pasaje y nos deja una gran enseñanza. La pasaje no nos habla de las bendiciones y de las maldiciones. Prácticamente muchos siempre hablan de la maldición y la bendición. Pero vamos a mencionar solo las bendiciones. No porque queremos hacer o caer caso omiso a las maldiciones, ya que sabemos muy bien que las maldiciones, que es el resultado de la desobediencia, es el orden de cosas por las cuales cuando hacemos lo que es deshonesto y pecaminoso delante de Jesús. Eso lo sabemos. Nada nos podrá salir bien. Y finalmente contamos la frustración, la enfermedad y la muerte cuando hacemos lo que es deshonesto y pecaminoso delante de Hashem. Hoy queremos hacer algo diferente en esta ocasión. En esta parashá, la palabra de Dios nos habla de los dos montes existentes en Israel. En la cercanía de Shechem está el monte Gerizim y el monte Ebal. Moisés ordena al pueblo a entrar a Israel bajo la dirección de su sucesor, de Josué. Debían de viajar a ese lugar para pronunciar las bendiciones y las maldiciones. El que leyó la pasada hoy, durante esta semana, se da cuenta de lo que estamos hablando. Como dice Moé Eliahu, espero que haya leído la porción, la pasada durante la semana. Al monte Gerizim, ¿qué iba a pasar? Ascenderían las 6 tribus. 6 tribus nada más. Simón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y en el otro monte Ebal, Rubén, Gad, Asher, Zebulón, Dan y Neftalí. También da la orden en la cual debería ir el Aarón, el arca, ¿verdad?, colocar en el valle entre las dos montañas, Gerizim e Ebal. Y los coranín, los sacerdotes, se pararon en forma de círculo rodeando el arca. Y mientras que los levitas formaron un círculo aún mayor alrededor de ellos y también del arca.
Las tribus que ascendieron al monte Gerizim eran todas los descendientes de los hijos de Raquel y Lea. Y eran que eran las principales esposas de Jacob. Los descendientes de las concubinas Bilhá y Silpá, por su parte, se pararon en el monte Ebal. Mirando hacia el monte Gerizim, los ancianos de los levitas debían proclamar la primera bendición para que escucharan las tribus de ambas montañas, diciendo: bendito el hombre que no hiciera imagen fundida o tallada. Las tribus de ambas montañas contestarían: amén, así sea. Posteriormente, los ancianos de los levitas, mirando hacia el monte Ebal, pronunciaban la primera maldición: maldito el hombre que hiciera imagen fundida o tallada. Y las tribus sobre ambos montes contestarían: amén, así sea. Y así los levitas deberían continuar pronunciando en forma alternativa una bendición y una maldición. Pero como dije al principio, en esta oportunidad no vamos a pronunciar la maldición. La maldición es como tal. Sino que cada maldición formulada de forma positiva como una bendición. Y adicionalmente proclamaremos las bendiciones como está escrita en la Torá. Y quiero, amado, por unos minutos, 2, 3 minutos nada más, pónganse todos de pie, como si estuviera en el monte Gerizim, en ambas, ahí en el valle, cerca de Shechem. Pónganse de pie, por favor. Entonces, este será un nuevo acuerdo, una nueva aceptación de la Torá, como si estuviéramos en las tierras de Israel, en la tierra misma de Israel. Como pueblo de Adonai, con un corazón totalmente cambiado, amado. De un corazón de piedra por un corazón de carne. Amados míos, quiero proclamar esas bendiciones sobre ustedes, como lo dice la Torá. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Adonai, tu Dios. Bendito seas tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Amén. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de sus ovejas. Amén. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Amén. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Ahora, amado, pronunciaremos las siguientes. Bendito el hombre que no hace secretamente una imagen de idolatría. No es necesario, amado, sea algo físico, sino algo en su mente que va hacia su corazón, que puede ser algo idolátrico. Bendito es el hombre que no desprecia a su padre y a su madre. Amén. Bendito el hombre que no mueve la marca del límite de la propiedad de su vecino. Amén. Bendito el hombre que no guía mal al ciego, que no le brinda
al ignorante un consejo errado. Bendito el hombre que no pervierte el juicio de un converso, un huérfano y una viuda. Bendito el hombre que no se acuesta secretamente con la esposa de su padre. Bendito el hombre que no se acuesta secretamente con un animal. Bendito el hombre que no se acuesta secretamente con su hermana. Bendito el hombre que no se acuesta secretamente con su suegra. Bendito el hombre que no destruye a su compañero secretamente, hablando de sonjará acerca de él. Bendito el hombre que no acepta soborno o tiene un beneficio financiero para que muera una persona inocente. Y bendito el hombre que mantiene toda la palabra de la Torah y la cumpla. Shema, Hashem, Shema, Teferati. Hashem, escucha mi oración. Que la palabra de mi boca, la meditación de mi corazón, se aceptó delante de ti, oh mi Señor, mi boca y mi Redentor. Shabbat Shalom. Quizás para muchos este acto sea muy simbólico, muy pobre, pero todo depende cómo vaya sentido en su corazón. Puede haber sido sin platillo, sin bomba, quizás como cuando hablaba el Señor allá en el monte, cuando entregó la Torah, entregaba la Torah, escuchaba el trueno, el relámpago, una voz. Quizá no, pero si en tu corazón recibiste esas bendiciones, maldiciones convertir en bendiciones, eso va a ser efecto en tu vida, amado. Y doy gracias también por eso, a los que están conectados, que han soportado hasta un momento, estar allí escuchando la parasha de hoy, desde aquí, desde la comunidad judía Bellejó, Caracas. Le mandamos un cordial saludo a todas nuestras hijas, la de Atumayandino, la de Maracaibo, la de San Cristóbal, la de La Guaira, la de la Guachile. Y también a la congregación mesiánica del camino en Tuluá. Shabbat Shalom.